Esta es la serie número 6 dedicada a la esperanza. Soy Maripili Golpe López, psicóloga, trabajo en el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Ahora quisiera compartir con ustedes para ayudarnos a entender algunas asociaciones, algunas imágenes relacionadas con la esperanza y la desesperanza en nuestras vidas, basándonos en una historia de la mitología griega. En la mitología griega se nos ofrecen diferentes imágenes a través de sus historias y relatos para poder entender las tramas humanas, las tragedias humanas, las emociones más complejas. En este caso vamos a resumir una versión que nos ayuda a entender Kerenji en Los dioses de los griegos sobre Pandora. Toda esta historia se inicia entre una rivalidad con el dios Zeus por el robo del fuego. Suponíamos que los ancestros de la humanidad eran seres a los cuales había que imponer privaciones y limitaciones, y al principio no había una clara distinción entre dioses y hombres. También en otras mitologías se dice que los primeros hombres que poblaron el mundo eran seres muy defectuosos. Nacieron de árboles de fresno, o eran hormigas convertidas en hombres, o brotaron de la tierra como vegetales. Y siempre necesitaron como de un toque que los perfeccionara. Una suerte de segunda creación, dice Kerenji, que los hiciera aptos para vivir como hermanos. Además, inicialmente una raza humana integrada básicamente por varones. Aún así, tenía por madre a la madre de los dioses. Entonces, en la mitología griega, dentro de esta cultura occidental, correspondió a Prometeo, que tenía vínculo de hermandad con Zeus, la doble tarea de separar a la humanidad de los inmortales, de los dioses, y completar a esos mortales. Entonces Prometeo empezó esa tarea avivando una rivalidad con Zeus, nada menos. Es decir, fíjense cómo nace primero de la imperfección de los seres humanos y luego de una rivalidad fraterna. Así provocó una separación definida junto con la humanidad. Prometeo se encargó de robar el fuego de los dioses, el fuego divino, para otorgárselos a los seres humanos. Y eso representó una terrible afrenta contra Zeus, el cual se sintió, por supuesto, burlado, engañado, traicionado. Y allí decidió vengarse. Todos los hombres, nacidos o no, recibirán el daño, el mal en el cual todos van a recrearse, cubriendo amor con dolor. Y estalló en carcajadas Zeus. Y de allí fue a pedirle la tarea a Hefesto, al dios Hefesto, al artesano, al orfebre, que mezclara con agua y tierra e hiciera una hermosísima doncella, la más hermosa, que atrapara, que sedujera, que fuese el señuelo para mortales e inmortales. Él le iba a poner la voz y la fuerza. Atenea le iba a enseñar oficios femeninos y el tejido.
Su rostro iba a despertar el mayor de los deseos. Hermes le dio el habla y le puso su nombre. Pandora sería esta doncella, y Pandora significa ricamente dotada, la que da de todo. Afrodita le otorgó su encanto y la posibilidad de ser deseada. Las horas le colocaron flores primaverales. Atenea también adornó con vestidura, coronas y flores. Zeus decidió enviar dicho regalo a Epimeteo, el hermano de Prometeo. Prometeo significa el previsor, el providente, y Epimeteo, el que aprende solo del acontecimiento, o el imprudente. Fíjense ustedes, que es incapaz a lo mejor de aprender solo con los golpes por lo visto. Entonces Zeus, a pesar de la advertencia de Prometeo, que no le recibiera nada a Zeus, esa advertencia se la dio su hermano Prometeo, no aceptes nada de Zeus porque sabía que podía venir la venganza. Zeus decidió enviarle este regalito de Pandora a Epimeteo, y este, sin darse cuenta, lo aceptó sin recordar la advertencia. Ella venía con un jarro, con un envase, dentro del cual venían todos los peores males para el mundo, para la humanidad. Cuando con ella abrieron esa caja de Pandora, como le llamamos, salieron desbandados todos esos males, el peor de los sufrimientos, para deambular por la tierra y por el mar, las enfermedades, todo lo que podía visitar día y noche al ser humano, y con ella la muerte. Pero Zeus le había quitado el habla a todos esos males, es decir, que entraban sin ser invitados y en silencio, que podían burlar cualquier posible impedimento. Fíjense la astucia de Zeus. Y así, al entrar la enfermedad de la muerte, hubo definitivamente la separación entre hombres y dioses, pero también todos los males. Quedó solo al final de esa jarra, o de ese jarrón, o de esa caja, la esperanza. Al final, en el fondo, fíjense qué curioso. Y por eso traigo esta historia. Se quedó ahí apresada en los bordes de la jarra, en cautiverio. Fíjense primero cómo nos plantea esta historia que puede ser uno de los males. Vivir de la esperanza, esperar. Que puede ser muy sombrío para nosotros si no sabemos reflexionar sobre eso que esperamos. Sobre lo prometido que suponemos que será dado y otorgado a los hombres por los dioses. Pensemos en nuestra vida, qué tanto seguimos esperando, cómo eso puede ser un mal en el fondo, que está allí, que nos mantiene atados a determinadas cosas, que nos hace muy humanos, que nos recuerda también las limitaciones, los males, las enfermedades, que tiene un aspecto muy sombrío, sobre todo si no va acompañado de la debida reflexión. Entonces Pandora, la primera mujer de la humanidad, fíjense curiosamente ese lado de lo femenino oscuro que nos está mostrando esta historia. Hay otro elemento importante
que arrancó en esta historia o que determinó esta historia, que cuando Prometeo fue encargado de hacer ese tributo y esa separación entre hombres mortales y dioses, se hizo un festín y él se encargó de sacrificar un toro, pero de manera pícara escogió la mejor parte del animal, la carne fina, la mejor asadura para los hombres, envuelto en algo muy desagradable, y le dejó a Zeus los huesos para los dioses, envuelto en una llamativa y fina grasa, que suponía que era mucho más atractivo. Es decir, fíjense cómo reservó para los hombres la mejor parte de ese toro sacrificado. ¿Qué tanto esa disputa empieza por el hecho de querer para sí lo mejor, de ser pícaro, de ser astuto, pero en beneficio únicamente propio y dañando al otro? Entonces, ¿qué tanto también tenemos que esperar y reflexionar sobre ese inicio de esa disputa en la historia de los seres humanos, en nuestras sociedades, y qué tanto nos ha llevado a que Pandora, con todos sus males, apareciera en nuestra vida? Hasta pronto.